Sí, amigos, porque es completamente histórico y es que está el señor Johannes Kaiser debatiendo en el Summit País Digital 2025 y está educando con todo al señor Parisi, que es un completo fresco y que no se quiere hacer cargo de la pensión alimenticia. Vamos a lo que pasó. En la historia habíamos tenido un desarrollo tecnológico que lo que hiciese fuese reemplazar el cerebro humano, literalmente el cerebro humano en la ecuación económica. Y nosotros, y yo que estoy participando de lo que es la tramitación de la ley de inteligencia artificial, que no me parece una buena ley, nos vamos a ver confrontados con un desarrollo económico, social, político durante los próximos 20 años que va a ser brutalmente impactado por las capacidades de la inteligencia artificial. Es muy probable que una vez más la humanidad haya avanzado más rápido en lo que es su capacidad tecnológica que en lo que es su capacidad o su evolución cultural y humana. En ese sentido, para empezar a abrir el tema, quiero aprovechar de todas maneras también de saludar en este marco a la Fundación País Digital, que va a jugar probablemente un tremendo rol en esto que se nos viene encima, y saludar especialmente al presidente, don Pelayo Covarrubias, al gerente general, Fernando Sánchez, y al encargado de Asuntos Públicos, don Juan Luis Núñez, que espero nos estén acompañando entonces desde la distancia. Sí, Cuénteme cómo está la conexión hasta el momento. Sí, lo escuchamos bastante bien, Johannes, algo inestable la imagen, pero en términos Señor Johannes Kaiser está desde Atacama haciendo el streaming, increíble. de audio se escucha bastante bien, sobre todo destacar que en el espacio donde está probablemente uno podría pensar que la conexión no es del todo positiva, pero lo escuchamos bastante bien. A ver, para también ser respetuoso con el resto de los candidatos, le queremos preguntar parte de lo mismo que hablamos por lo menos en este formato de entrevista con Franco Parisi, respecto de los grandes Con el fresco. dolores, podríamos decir, de los chilenos hoy. De ellos estamos hablando, por supuesto, del trabajo y de la seguridad. En su eventual gobierno, y también considerando la tecnología, por supuesto, ¿cómo piensa usted poder abordar estos dos problemas? Bueno, en primer lugar nos tenemos que hacer cargo de lo que es esta revolución industrial 4.0 que probablemente termine significando la pérdida de muchos trabajos que hoy día son parte de nuestra vida cotidiana. Y eso significa que tenemos que fortalecer aquellos espacios donde la inteligencia artificial, cuanto menos en un tiempo, no va a tener un impacto mayor. Yo estoy pensando en esa materia, especialmente en oficios potenciados desde nuevas capacidades técnicas y asociadas a lo que es el uso de inteligencia artificial. Ahora, eso es por el lado del trabajo. En materia de seguridad tenemos el problema de quién nos va a proteger a nosotros de demasiada seguridad. Yo he escuchado, aparte de las exposiciones que se han producido en el Summit, y me preocupa, por ejemplo, la capacidad que tienen, ¿no?, los controladores de la infraestructura para controlar no solamente la infraestructura, por ejemplo, monetaria, sino que controlar también a las personas o la economía completa. Me preocupa el alcance que pueden tener las monedas programables, como es, por ejemplo, el euro digital que acaba de introducirse en la Unión Europea. Me preocupa hasta qué punto el control de la infraestructura puede transformarse en una especie de impuesto que termina pagándose a las empresas, especialmente cuando... A mí, por ejemplo, Bitcoin, a mí me encanta Bitcoin porque es descentralizado y no tiene el problema de la inflación. El sistema análogo de pagos, por ejemplo, queda fuera o queda prohibido. Yo personalmente creo que el no poder pagar con dinero físico se transforma en un problema de seguridad alimentaria, incluso en un país que ya ha vivido catástrofes naturales de tal magnitud que hemos tenido cortes de luz durante semanas. Y entonces, ¿qué pasa con el sistema digital? Nos tenemos que hacer cargo de que las oportunidades que nos trae la digitalización van de la mano también de riesgo, y eso significa que requerimos de un fortalecimiento de la infraestructura digital, requerimos de un fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y de inversiones muy importantes en materia de lo que es también inversiones a nivel de microchips incluso, para fortalecerlos en el caso de una erupción solar, que no nos dejen en una situación de desmedro absoluto en el caso de ser confrontados con fenómenos naturales como el efecto Carrington o lo que usualmente vivimos en El Kaiser es tan intelectual, se sabe de todos los fenómenos de la naturaleza. nuestro país, con terremotos y maremotos.
En ese sentido, O esa es yo soy muy ignorante, también puede ser una posibilidad. una variante. La segunda variante es nuevamente también qué significa para el futuro el que todos nosotros estemos biométrica en bases de datos biométricas. Vamos a tener, como por ejemplo en Dinamarca, y eso nosotros lo estamos proponiendo, propiedad sobre nuestros propios datos biométricos. Vamos a avanzar en esa materia. ¿Qué sucede con un Estado que es capaz de controlar todos los espacios públicos y determinar dónde están todos los ciudadanos? Vamos a tener O sea, espérate, respecto a los datos biométricos, nosotros somos dueños de nuestros datos biométricos, ¿no? ciudadano transparente, pero el Estado no es tan transparente. Vamos a Diputado. avanzar hacia... Sí, diga, por favor. Sí, ahí, diputado, claro, usted está planteando también varios dilemas éticos, incluso de seguridad respecto del ciudadano, frente también al avance de la tecnología. Y cuando hablamos desde la transformación digital, se lo planteamos a Franco Parisi también, yo me imagino que usted alcanzó a escuchar la pregunta, ¿cómo se logran articular las distintas instituciones que tienen de alguna u otra manera también responsabilidad con el desarrollo tecnológico y por supuesto también con distintos emprendimientos desde esta perspectiva? ¿Cómo logramos articular también eso y mezclar los dos propósitos que usted dice? Por una parte el desarrollo, pero también por el otro lado los resguardos. Mire, desde el punto de vista del Estado, el Estado siempre llega tarde. Aquí el desarrollo tecnológico es tan increíblemente rápido que es, creo yo, perfectamente inviable tratar de regular, por ejemplo, los sistemas mismos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Lo que nosotros estamos proponiendo es la fusión de ministerios y en ese sentido una concentración de la toma de decisiones en estas materias. Pero no nos equivoquemos. Yo creo que la respuesta tiene que ser igual de flexible como lo es entonces el fenómeno que estamos tratando de regular. Es por eso que yo, por ejemplo, propuse ya hace unos 2 años atrás un catálogo de derechos de los seres humanos respecto de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la ventaja de esto respecto de lo que es el control sobre la inteligencia artificial misma desde el punto de vista sistémico? Que los jueces tienen mucha más flexibilidad para reaccionar a nuevos sistemas en la protección, considerando la protección de los derechos individuales, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Creo que vamos a tener que avanzar desde el punto de vista jurídico 100% de acuerdo ahí. de esa perspectiva más que desde el control y regulación directo de los sistemas, porque eso no va a funcionar, simplemente nos vamos a quedar cortos o vamos a impedir el funcionamiento de los sistemas, que es lo que yo creo que va a pasar con la nueva ley de inteligencia artificial, si sale así como está en este momento terminando de ser Diputado, generada. aprovechemos esa instancia. Yo sé que no es lo mismo que le preguntamos al otro candidato, pero me gustaría también saber por cuáles son sus reparos precisamente a la ley de inteligencia artificial. ¿Dónde están sus peros? En primer lugar, creo que se está legislando algo que los señores legisladores y el propio Ejecutivo no entienden. ¿De acuerdo? No entienden en sus alcances porque confunden muchas veces la inteligencia artificial con Grok o con Como Matei también confunde Grok con gobernar. ¿cómo se dice? Motores de búsqueda, cosas por el estilo, o redes sociales. Existe una falta de comprensión más profunda de lo que puede ser un sistema de inteligencia artificial sectorial. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, uno que se dedique al sorteo de manzana o simplemente a la identificación de un cáncer al hígado. Y en la medida Tiene tremenda implicación en la inteligencia artificial, es tal cual como ese Kaiser. en que se tratan de establecer criterios que son criterios subjetivos para la operación de estos sistemas de inteligencia artificial, estamos hablando de criterios de género, criterios políticos, evidentemente que no van a poder funcionar estos sistemas así como para lo que fueron concebidos. ¿Me explico? Hay dificultades ahí, creo yo, en la voluntad que se generan desde la voluntad del mundo político de intervenir la forma en que va a funcionar la inteligencia artificial. De alguna manera, colocarle parámetros de programación que no necesariamente van de la mano con aquello que es una inteligencia artificial, que es un sistema que va aprendiendo autónomamente. Sí, bueno, es un tema que también se ha discutido en este... Es muy amplio el término inteligencia artificial, eso uno se lo enseña en la universidad, porque inteligencia artificial involucra machine learning, me acuerdo, y múltiples otras cosas más que no me acuerdo ahora. Summit, ¿no? Esta versión número 13 de este Summit de la Fundación País Digital. Ahora, cuando hablamos de transformación digital,
¿Qué puede hacer el Estado también cuando, de todos modos, los privados avanzan a pasos agigantados? Cuando usted habla de inteligencia artificial, claro, probablemente el Estado hoy no entiende de lo que está conversando y usted lo así manifiesta respecto del trabajo que están haciendo los legisladores en el Congreso. Cuando hablamos de transformación digital, ¿qué puede hacer el Estado? Lo que tiene que hacer el Estado siempre y en todo lugar es acordarse de cuál es su función primaria, y su función primaria es garantizar los derechos esenciales de los ciudadanos respecto de cualquier amenaza o de cualquier violencia que se ejerza sobre ellos. 1000% de acuerdo en eso. Eso significa que tiene que reaccionar ante esas violencias si es que estas se produjesen, y tiene que entonces que sancionar a los responsables, ya sea los programadores o los operadores de los sistemas. Exactamente, tal cual, lo de dejar, sorry. Ese es en esencia, esa es la respuesta que uno tendría que dar desde el punto de vista de lo que es la esencia del Estado, la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cualquier otra intervención va a ser una intervención nacida desde la lógica de que el Estado puede planificar lo que va a hacer la inteligencia artificial o lo que va a hacer el desarrollo digital. Y yo creo que ha quedado ampliamente demostrado en el siglo XX, desde ya mediados del siglo XIX a través del siglo XX, que el Estado es un pésimo planificador económico, muy malo. Y por lo demás, imagínense, yo me acuerdo todavía cuando aparecieron los computadores a principios de los 90, ¿no? Todo el mundo decía que se iba a acabar el papeleo en el Estado y que íbamos a necesitar menos funcionarios en el Estado. Bueno, 20 y tantos años después tenemos 3 veces más funcionarios, ¿no? Igual cantidad de papeleo. No subestimen jamás la capacidad del Estado de ignorar completamente el desarrollo tecnológico cuando le conviene, por lo demás. Oiga, también me gustaría ahondar un poquito más en el tema de la Son unos parásitos los del Estado. automatización. Unos parásitos y unos violentos. El impacto que tiene la digitalización, la tecnología también en el mercado laboral. Recientemente hemos conocido cifras de desempleo, el gobierno celebra algunas bajas, incluso bajas muy menores, sí, en el empleo de la mujer. Pero desde esa perspectiva me gustaría también Claro, porque el hombre no importa para ellos. preguntarle cuáles son... O sea, no es por menospreciar a la mujer, pero es que no, literalmente a nadie le importa si es que trabaja o no trabaja el hombre, que por lo general es el que trae la comida a la casa. las medidas que usted plantearía sobre la automatización laboral, pero también sobre la brecha digital. Mire, yo le diría que, en primer lugar, hacernos cargo de lo siguiente: una economía que esté cada vez más tecnificada y cada vez más automatizada vive y muere junto con la energía industrial barata. Es decir, si nosotros queremos tener centros de datos, queremos tener algún tipo de capacidad productiva, etcétera, tenemos que ser capaces de competir con otros países que tienen energía industrial mucho más conveniente que la nuestra. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista ahí estamos hablando de crecimiento económico, va a integrar un cierto número de personas al mundo laboral, pero nos tenemos que hacer cargo también de lo que es la amenaza directa hacia muchos puestos de trabajo que hoy día son ocupados por personas y que pueden ser reemplazados por máquinas. Lo empezamos a ver en los supermercados con las cajas de autoservicio, pero no va a terminar ahí, de ninguna manera. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas personas a las cuales tenemos que recalificar para participar del mundo laboral? Ahí yo creo que la industria de servicios, la industria de oficios, ¿ya?, va a jugar un rol esencial. Turismo, especialmente el turismo, que es muy intensivo en la demanda de mano de obra, nos podría hacer un tremendo favor en el sentido de absorber esa mano de obra que vaya quedando liberada. Más complejo es en puestos de trabajo que requieren de un mayor nivel de capacidad cognitiva y que sean reemplazados por la inteligencia artificial, especialmente. Hay una lámina, amigos, que te sale, por ejemplo, cuál es la categoría de que tu trabajo corra peligro con la inteligencia artificial. Que está según... Ahí pueden buscarla. Busquen trabajos que tienen más peligro a inteligencia artificial en internet y le va a aparecer como los colores y los rangos, en qué puesto está su trabajo, si es que realmente es una amenaza para que se extinga. Porque van a haber trabajos que literalmente se van a extinguir debido a la inteligencia artificial, así que hay que tener mucho ojo con eso. Hay que estar preparados, porque va a llegar, eventualmente va a llegar, y va a llegar más temprano que tarde, eso no tengan dudas. Porque el señor Elon Musk está haciendo la pega, pero así
Y el señor de OpenAI también está haciendo la pega, pero extremadamente rápido. Es una competencia con China. Así que, como es una competencia, va a llegar súper rápido. Porque cuando se compite en la vía, se genera un producto de mejor calidad, mejor precio. A diferencia del Estado, que no compite con nadie. No queda competir, no compite con nadie. El monopolio y la violencia lo ostenta porque se llama Estado. No compite con absolutamente nadie. Y nosotros asumimos que hace bien la pega y no compite con nadie. O sea, ¿cómo alguien que tiene el monopolio de algo va a hacer bien la pega si es que no está compitiendo literalmente con nadie? Pero bueno, yo estoy de acuerdo en 100% con lo que dijo Kaiser, pero esa es la pregunta que le hago. Si es que la gente del Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿cómo nos puede garantizar de que va a ser eficiente cuando ejerza violencia debido a que nos están vulnerando nuestros derechos esenciales, a nosotros, los chilenos? Realmente difícil esa, o sea, evidentemente no lo logran porque no compiten, es así de simple. Competir es extremadamente positivo en la vida. Porque a uno mejora básicamente. Si tú no compites, entonces te vas a quedar estancado haciendo las mismas tipos de soluciones que hacías antes. Pero si tú comienzas a competir, va a haber mejoras en tu producto, en tu servicio, en lo que hagan en la vida. Así que amigos, reflexión, compitan. Evidentemente no se hagan zancadillas porque eso ya es hacer trampa. Pero compitan porque competir hace bien. Amigos, recuerden suscribirse y dejar su like para hacernos completos basados. Eso es lo más basado de todos. Gracias por ver este video.